El Acuerdo Climático de París fue uno de los últimos esfuerzos conjuntos de todas las naciones en la Tierra para evitar que el calentamiento global causado por el hombre lograse calentar a la Tierra a 2 grados antes del final de esta centuria. El acuerdo adoptado por todas las naciones del mundo, excepto 2, prometía un nuevo futuro en el cual nuestros hijos y nietos crecerían en un mundo, si no mejor, menos peor del que lo hubiéramos podido dejar. El Acuerdo de París fue adoptado en julio de 2016 y entraba en vigor en noviembre de 2016. Lastimosamente, ese mismo noviembre, el presidente estadounidense Donald Trump ganó la elección, siendo una de sus promesas de campaña sacar a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, promesa que cumplió. Ahora el segundo contaminador más grande del mundo deja a todos los estados de la Tierra por su cuenta y no se compromete a reducir las emisiones de CO2 como lo preveía el acuerdo. En base a esto, veremos qué es el Acuerdo de París, por qué se lo aplicó, cómo funcionará ahora sin Estados Unidos y en qué medida podría afectar la salida de Estados Unidos a este acuerdo climático. Comencemos. El Acuerdo de París era el último acuerdo climático para poder evitar un sobrecalentamiento terrestre y según la mayoría de científicos, 2015 era el último año para ponerse de acuerdo entre los más grandes contaminadores para actuar a tiempo y reducir las emisiones. En sí, el Acuerdo de París se basa sobre 3 principales objetivos, los cuales son, y cito: A. Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático. Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos. C. Elevar las corrientes financieras a un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Estos 3 principales puntos fueron diseñados tal como lo indica el primer inciso para evitar que la temperatura llegase a sobrepasar los 2 grados Celsius con respecto a los niveles de la época preindustrial. El Acuerdo de París fue el último esfuerzo de científicos y organizaciones ejerciendo presión sobre los gobiernos para actuar antes de que la tendencia se vuelva irreversible. El Acuerdo de París involucraba a todas las naciones del planeta, excepto 2, Siria y Nicaragua. Nicaragua exigía parámetros mucho más estrictos para el cambio climático, por eso no participó, y Siria pues todos ya sabemos en la guerra civil que está involucrada. Hasta Corea del Norte se comprometió con el planeta. Al parecer nuestro amigo Kim no es tan desquiciado como parece. Sin embargo, para Donald Trump, el Acuerdo de París era un engaño económico. Para él y toda su administración, dicho sea de paso, el Acuerdo de París era un acuerdo que obligaba a Estados Unidos a dar dinero a los países pobres y que permitía a países como China e India crecer sin frenar su contaminación. Esto no es verdad. El Acuerdo de París estipulaba que las naciones ya desarrolladas deberán promover fondos para las naciones en vías de desarrollo, a fin que mientras se desarrollen, logren pasarse modelos de energía renovable a fin de no basar su crecimiento en carbono y fósiles. Las naciones desarrolladas cuentan con el dinero y la tecnología para hacerlo, por lo tanto, para las naciones en vías de desarrollo era un plan justo y lógico que ya los más avanzados ayuden a los que recién están comenzando con las energías verdes. Para Trump, esto significaba que Estados Unidos tenía que dar millones de dólares a naciones pobres mientras que no daba límites a China e India para seguir contaminando. Esto tampoco es verdad. De hecho, China el último año invirtió el doble que los Estados Unidos en proyectos de energía renovable y energías limpias, con un monto total de inversión de 104.000 millones de dólares, mientras que Estados Unidos invirtió solo 44.000 millones. China, más que ningún otro país en la Tierra, se está ahogando bajo su propia nube de smog, y han comprendido que deben ser ellos los primeros en promocionar un cambio en los modelos energéticos y de consumo. La contaminación y polución a China le cuestan miles de millones de dólares al año. No es nada económico paralizar una ciudad como Beijing por una alerta roja de smog. Por eso era tan significativo que los 4 países que más contaminan en el mundo, por orden de contaminación y porcentaje, China 27%, Estados Unidos 17%, Rusia 5% e India 5%, estuvieran involucrados en el tratado climático. Para muchos analistas, políticos y economistas incluso, el compromiso de China y Estados Unidos era mutuo. Ambos países estaban comprometidos a reducir sus emisiones y destinar fondos para la creación de nuevas energías verdes. Todo eso era el plan hasta que Trump se retiró a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, poniendo en jaque a todo el planeta. Según Trump, el Acuerdo Climático de París era una amenaza económica para la economía estadounidense, ya que mataría trabajos del sector minero e industrial. Sin embargo, actualmente el mercado de las energías verdes ya genera 3 veces más trabajo y empleo que el sector minero e industrial. Sin embargo, esto no fue suficiente para Trump y decidió sacar a Estados Unidos del tratado, el segundo contribuidor de las emisiones a nivel mundial.
La contribución de Estados Unidos en la lucha contra el cambio climático es esencial. Estados Unidos es la primera potencia del mundo, sus ciudadanos tienen las tasas de consumo más altas a nivel mundial. Un ciudadano estadounidense consume en promedio 3 veces más que un europeo y 6 veces más que un latinoamericano. De consumir todos los 7.000 millones de seres humanos al mismo ritmo que un estadounidense, necesitaríamos 4,5 tierras para cubrir la demanda. Por lo tanto, el consumo estadounidense responde a un aspecto fundamental a tratar de disminuir o reducir su impacto. De cierta manera, los Estados Unidos tienen la tecnología para poder pasar a una economía verde y limpia. Es aquí en donde el apoyo económico y tecnológico de Estados Unidos hacia otras naciones debe ser fundamental para que puedan transformar sus modelos energéticos. Pero sin la ayuda implícita de Estados Unidos será muy difícil coordinar los esfuerzos para luchar contra el cambio climático, mientras el segundo mayor contaminador mundial sigue contaminando y no respeta ninguno de los parámetros establecidos en el acuerdo. China anunció después de que Trump decidiera abandonar el tratado que se mantiene firme con sus responsabilidades y que cumplirá el acuerdo y los esfuerzos necesarios para que sea aplicado al 100%. China es el primer contaminador mundial. De por sí ya es un alivio que este país está comprometido a ser el nuevo promotor de las energías verdes y limpias. De cierta manera, con la renuncia de Estados Unidos al Acuerdo Transpacífico de Comercio y ahora con su renuncia al Acuerdo de París, le han dado la batuta a China para ser el principal defensor de la globalización y la protección ambiental. China sabe lo que es vivir bajo una tierra contaminada y mientras más esfuerzos hagan para cambiarlo, mejor les irá a los chinos. Cada año mueren más de 7 millones de personas por enfermedades ligadas a la mala condición del aire y la polución. Por lo tanto, en Beijing, la capital de China, en donde respirar un solo día es como fumar 25 cigarrillos, están muy conscientes de aquello. Sin embargo, aún con el Acuerdo de París implementado, es decir, con Estados Unidos incluido, la tendencia actual es que las emisiones de carbono y fósiles hagan elevar la temperatura a un nivel de hasta 5 grados al final del año 2100. Es por eso que el Acuerdo de París fue implementado. Pero, ¿qué pasaría si por alguna razón no se logra cumplir dicho propósito? ¿Qué pasaría si la temperatura sigue aumentando y las naciones del mundo no reducen sus contaminaciones? Pues bueno, asumiendo que todo sigue igual, la Tierra será 4,5 grados Celsius más caliente en 80 años, como lo muestra este gráfico. En este gráfico podemos observar y ver la tendencia actual del calentamiento global, y cuál sería el punto ideal para ralentizar este calentamiento bajo los acuerdos de París. Pero en caso que no se alcance este punto, este calentamiento traerá múltiples consecuencias, siendo los países en vías de desarrollo generalmente situados en los trópicos entre las áreas más afectadas. De por sí sobreentendemos que al norte todo el hielo ártico habrá desaparecido para el final de la centena, desapareciendo una de las principales fuentes de agua dulce congelada en el planeta. Asimismo, en Rusia, en toda la parte norte de Siberia, el permafrost, que retiene cantidades incomprensibles de metano que han quedado miles de años atrapados bajo el hielo, podría comenzar a derretirse, produciendo así su liberación. El derretimiento del permafrost ibérico liberaría cantidades inconocidas de metano a la atmósfera, catapultando un efecto invernadero aún más atroz. De por sí, el metano es un gas que provoca un efecto invernadero siquiera 20 veces más potente que el CO2 normal. De continuar así, la Antártida también se verá afectada, con una parte significativa de ella derritiéndose, haciendo posible que más parte de su territorio sea habitable. Actualmente la Antártida es casi 100% hielo, tan solo siendo 0,5% del territorio áreas cubiertas por vegetación, pero a medida que el calentamiento se intensifique, este porcentaje de vegetación comenzará a aumentar vertiginosamente. El derretimiento de los polos no causará solamente el incremento del nivel del mar, que puede estimarse de entre 1 metro a 5 metros y de 15 a 35 metros en los casos más graves, pero desequilibrará las corrientes marítimas que producirán huracanes y vórtices mucho más violentos en el Caribe y el Pacífico. Así, veremos huracanes posiblemente fuertes como para dejar inhabitable una gran parte de las islas del Caribe. Ciudades como Cancún, Cartagena, Miami, Acapulco y demás ciudades en el Caribe y todo el sudeste asiático se verán también muy afectadas. Una temperatura más elevada de la Tierra produce un efecto espejo. Mayor temperatura, mayor evaporación de agua, más precipitación, más torrenciales, más huracanes, más tifones. La diferencia de temperatura en los océanos será la responsable de la muerte de millones de especies alrededor del mundo. Habrá una proliferación enorme de medusas en casi todas las costas del Pacífico y Atlántico, en vista de la muerte de su principal depredador. Nuevamente, aquí la sobrepesca será una de las responsables también de la plaga de medusas que vendrá en las próximas décadas. En consecuencia de esto, las principales playas del Pacífico y Atlántico se verán afectadas por un incremento espeluznante de medusas, y este es un pequeño caso de cientos de consecuencias que sucederán a nivel marítimo. Pues la línea ecuatorial será donde los cúmulos de agua producto del derretimiento de los polos se acumularán. Así, en las principales islas situadas a nivel de la línea ecuatorial serán diezmadas. Curiosamente, el 95% de las naciones por donde pasa la línea ecuatorial son naciones en vías de desarrollo, y justamente estas serán las más afectadas. En mi país, Ecuador, tal como su nombre lo indica, está ubicado en la línea ecuatorial. Por lo tanto, el aumento de las temperaturas obligará a muchas especies de las Islas Galápagos a migrar al norte en busca de temperaturas más frías.
Al mismo tiempo, pequeños islotes e islas que no tengan más de 10 metros de alto serán engullidas por el mar. De igual manera, el derretimiento no será exclusivo de los polos, sino de los principales picos y montañas más altas del mundo también, en donde se encuentran las principales reservas de agua. Dado los incrementos de temperatura, serán los países del trópico donde existe la selva amazónica y en el África Central los que empezarán a experimentar la desertificación de sus tierras. Así el Amazonas, pulmón de América y del mundo, empezará a desertificarse, mientras que en el África el Sahara se empezará a expandir hasta la mitad de Francia, Austria, Croacia, engullendo a España, Italia y Grecia bajo una sombra eternal desértica. Las consecuencias de un aumento de temperatura a 4 grados serían desastrosas, pero inclusive si hoy paramos todas las emisiones, la temperatura del planeta seguiría aumentando hasta los 1.7 grados por todos los gases que ya hemos lanzado a la atmósfera. El Tratado de París busca que no pasemos de la raya de 2.0 grados de calentamiento. Si lo pasamos, estaremos en un mundo prácticamente desconocido para la próxima centena de años que le espera a nuestros granietos. Y sin embargo, en cada acuerdo del clima que se logra negociar en la ONU, siempre son los Estados Unidos, bajo la administración republicana, claro está, en negar hechos tan fundamentales como el cambio climático. Hasta las más grandes empresas petroleras como ExxonMobil han manifestado estar de acuerdo con el Tratado de París. Inclusive el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, antiguo CEO de ExxonMobil, estaba de acuerdo en permanecer en el tratado, así como la hija de Trump, Ivanka Trump, y su esposo. Sin embargo, no perdamos la esperanza. La administración de Donald Trump es de 4 años, y los parámetros del Acuerdo de París establecen casi 3 años de negociaciones para poder salir del mismo, por lo que no será nada fácil y menos renegociable como Trump quería. Inclusive si el acuerdo es bloqueado por la presidencia estadounidense, 2 de los 3 estados más poderosos, grandes e industrializados de Estados Unidos, Nueva York y California, han ratificado su intención de adherirse al Tratado de París, haciendo caso omiso a Washington y la Casa Blanca. No todo está perdido, el clima aún puede salvarse, inclusive si un analfabético científico considera que este tratado climático no es primordial y esencial para el futuro no solo de nosotros como humanidad, sino más bien sobre nuestro hogar, en el que vivimos, nuestra querida Tierra. Espero te haya gustado el video, si no lo estás aún, suscríbete para ver más contenido similar. Avísame si quieres ver más videos que traten del cambio climático o de eventos naturales, me encantaría también oh Dios mío, no me salió el francés. Me encantaría también hablar de eso. Entonces, sí, pues me dicen ahí si quieren o no quieren. Esto es diferente del video que generalmente salgo al final, entonces pues bueno, es para hacerlo más Alex, así que pues, sí, bueno, ya sé. Bueno, cuídense mucho y un abrazo.